Lo intenté mucho y no conseguí una explicación. Después de 40 días de búsqueda por parte de los militares mejor entrenados del mundo en supervivencia y rastreo de jungla, los cuatro niños vinieron a aparecer a escasos 10 metros del lugar donde un chamán indígena dijo que estarían. Todo ocurrió cuando la influencia del yagé, la bebida sagrada que, de acuerdo con las culturas amazónicas, cura los males y brinda un sueño visionario que por unos minutos permite internarse en el fondo de la mente o viajar con libertad en el espacio y el tiempo. En las entrevistas para hacer este libro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, me contó que en su juventud probó el yagé en dos ocasiones. La primera vez descubrió que el cuidado de la naturaleza debía ser la principal razón de su vida. La segunda le entregó la estremecedora visión de su propia muerte. Esta es parte del reverso del libro, del cual hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. Recordarán ustedes hace exactamente un año el caso de los niños perdidos durante 40 días en la en la selva amazónica de Colombia. Y a razón de lo mismo, de esa historia, de esta increíble historia, porque son ese tipo de historia donde dicen, esto no puede ser real, y vaya que es real, y sobre todo los entretelones, del cual trae el libro del cual hablaremos hoy. Y les hablo de Los niños del Amazonas, 40 días perdidos en la selva, del periodista colombiano Daniel Coronel, y editado en Chile por Penguin Random House, bajo el sello de Aguilar, y que muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast desde Estados Unidos. Daniel, qué gusto, muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación. Muchas gracias, Humberto. Me siento muy complacido de estar con usted en Traficantes de Cultura. Y aquí hablar esta historia increíble, porque desde este lado del mundo, desde Chile, se vio como estas historias de milagros, como fueron los mineros en la mina San José en Chile, como puede decir el rescate de los rugbyistas uruguayos en la cordillera, y viene esta historia de estos niños que sobrevivieron a un accidente terrible en la Amazonía colombiana. Primero que todo, su pulsión como periodista o como ser humano de seguir la historia. Y segundo, la idea de contarla, de llevarla al libro. Humberto, es muy luminosa la comparación que haces con el caso de los mineros de Chile, Ujú. porque esto tuvo la maravillosa consecuencia de unir un país, como fue el momento del rescate de los mineros en Chile, y de hacer sentir que había valores en los cuales podían juntarse todos los colombianos independientemente de su pensamiento, de su ideología y de su pasado. En un país muy dividido y polarizado como es Colombia, eh, el rescate, la supervivencia de estos niños llenó por un momento de esperanza al país y lo hizo pensar en que había temas en los que podía estar junto. Y eso, digamos, es un aporte que los niños del Amazonas le dejan a Colombia y también de alguna manera al mundo. Lo segundo que a mí me parece muy atractivo es el encuentro entre dos formas de ver la selva y el mundo. La manera en que la afrontan unos militares de élite, una especie de Navy SEALs, que son los hombres de las fuerzas especiales de Colombia, que son los hombres, los militares mejor entrenados del país, con muchas horas de selva, con muchos recorridos en esas áreas inhóspitas, que se encuentran con un grupo indígena y tienen visiones totalmente diferentes de la selva. Mientras que para los militares, la selva es una especie de escenario que deben enfrentar en cada momento con armas, con cuidado, con precaución. Para los indígenas, la selva es una especie de prolongación del vientre materno, que entienden como una madre a la que tienen que pedirle cosas y saber interpretar. Esas formas de ver el desafío de encontrar los niños perdidos
en la zona del Chiribiquete, una de las más difíciles de acceso en el Amazonas, hizo que esta fuera también una aventura de entendimiento mutuo entre la cultura occidental, si la queremos llamar de alguna manera, y las culturas amazónicas, que son muy sabias, pero también muy marginales y muy desconectadas del resto del mundo. Entonces, poder mirar ese cruce de conocimientos y de experiencias fue muy interesante y, digamos, como reportero era una gran oportunidad para contar una historia que tenía muchas capas de significado. Y en ese sentido, el trabajo de esta fuerza de élite del ejército de Colombia y quiénes eran nativos de esa tierra, los indígenas en la selva, en una historia, y sobre todo la historia de Colombia marcada por la violencia. Eh, es ese cruce del, claro, en el fondo es como yo soy civilización y vengo con las mejores ideas y es como no, yo vivo aquí, yo sé cómo moverme y es hacer el cruce y es y es como en qué punto ese conflicto centenario se cruza en pos de salvar a cuatro niños. Pues es que es muy interesante porque los indígenas ven tradicionalmente con mucha desconfianza a todos los actores armados en Colombia. Tú sabes que en Colombia hemos vivido por décadas en un conflicto interno que ha tenido guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y ha tenido las fuerzas del Estado. Para los indígenas en general, la presencia de personas armadas es una mala noticia. Es una mala noticia que presagia que viene problemas mayores para esas comunidades. Por otra parte, para el ejército, también las culturas indígenas son objeto de desconfianza, aunque no esté verbalizada. Un año antes, o un poco menos de un año antes de que pasara esto en esta zona del Amazonas, en otra zona llamada El Remanso, en el Putumayo, el ejército había disparado contra una comunidad y cayó un gobernador indígena y hubo varios indígenas muertos ahí porque pensaban que tenían una especie de connivencia ilegal con disidencias de la guerrilla de las FARC. Entonces, pues había una desconfianza recíproca, pero a la vez una necesidad. Y esto se encontró con una inteligencia muy poco común, que es la del comandante de las fuerzas especiales, un general de la Fuerza Aérea que se llama Pedro Sánchez, y este general, que es, antes de ser general, era un niño campesino con un ancestro indígena relativamente cercano, tuvo la posibilidad de decir, ustedes indígenas saben más que nosotros. Hemos agotado la ciencia y vamos a buscar la manera de encontrarlos con el conocimiento de ustedes. Y era una cosa muy difícil porque este general, hombre, como te digo, de origen muy sencillo y humilde, pero formado de manera muy completa e integral en las universidades militares del mundo en Estados Unidos, termina eh, mandando a hacer aerofotografías y fotos satelitales de la zona, la divide en cuadrantes y establece una trayectoria donde, según él, se han movido los niños. Y esa trayectoria la traza sobre un mapa satelital que aparece incluso fotografiado en el libro. Y en ese mapa satelital describe a partir de los rastros que van encontrando de los niños, lo que según él era su trayectoria. Y esto que desde el punto de vista cartográfico o científico incluso parecía incontrovertible, se choca contra la lógica de un indígena, Henry Rodríguez Fumoraque, que le dice, sí, general, yo le entiendo perfectamente, pero usted ¿por qué está uniendo esos puntos en el orden en que nosotros hemos encontrado las pistas? ¿Quién le dijo que la que encontramos primero fue la que se produjo primero? Y que ese es el orden en que pasó. Los niños perfectamente pueden ir en la otra dirección.
Y, y al general se le desploma todo su conocimiento como un castillo de naipes y empieza a entender que debe acudir a una interpretación no común de la naturaleza y de sus señales para poder entender a los niños. Y esas señales son esquivas, incluso para militares altamente entrenados, que piensan que las huellas están básicamente en el suelo, que buscan en las pisadas o en la ausencia de pisadas una pista clara sobre a dónde se dirigen las personas que están buscando. Mientras tanto, los indígenas buscan en tres niveles, buscan arriba, buscan abajo, buscan en el medio. Abajo, las mismas huellas de los militares, pero viéndolo a través de las señales de vida y muerte de la selva. En el medio, porque cada vez que pasa alguien por un lugar, hay señales de movimientos de la naturaleza, de los pájaros, esencialmente. Y arriba, porque los monos que están presentes en esa parte de la Amazonía, unos monos conocidos en la zona como araguatos, o que son los monos aulladores, eh, siempre disparan sus heces, disparan sus excrementos contra lo que se mueva. Entonces, ellos van buscando las huellas de los excrementos de los monos para saber si por ahí ha pasado alguien. Y la primera pista de que los niños están vivos es que encuentran el avión en el que cayeron, el pequeño avión en el que cayeron, cubierto de heces de mono. Y dice uno de los indígenas que está en la búsqueda, dice, si los araguatos cubrieron esto de estiércol, es porque algo se movió. Y si se movió, es porque hay alguien vivo. Y luego descubren una fruta amazónica muy parecida al maracuyá, que en algunas otras partes del continente se llama fruta de la pasión o passion fruit o parchita en otras partes, pero es un poco más duro que el maracuyá que conocemos comúnmente y se llama juansoko. Entonces, como esto tiene una corteza dura, casi como de la textura de un coco, descubren que tiene una mordida de mono más la mordida de un ser humano que es mayor. Y entonces dice, los niños saben qué comer, porque lo que es bueno para el mono es bueno para la gente. Es decir, saben que se están alimentando precariamente, pero que saben qué comer, que han aprendido de sus mayores a moverse por la selva. Y todo esto va creando casi que un mundo paralelo surrealista, marcado por el misticismo y la cosmogonía de los pueblos indígenas, al lado de unos militares que empiezan muy escépticos y terminan guiándose por eso y sintiendo la presencia de espíritus de la selva, de los que hablan los indígenas y todo, para poder llegar a encontrar un rastro claro de los niños perdidos en el Amazonas. La historia es fascinante lo que cuenta Daniel y volver al punto de llevarlo al texto. Como en la pulsión del periodista de investigación, ¿cómo fue dar con el tono en la investigación, en la búsqueda, llevarlo a palabras, llevarlo al papel? Porque en el libro se lee muy rápido, se lee rápido, absolutamente, y se ve muy, y claro, y obviamente se ve muy pormenorizado respecto de qué pasó previo a la caída del avión y posavión y qué hubo y qué fue lo que se encontró más allá del milagro de haber encontrado a estos niños vivos en la selva. ¿Cómo fue dar con el tono para el libro? Pues, Humberto, al comienzo fueron solamente apuntes y un poco eh, tratando de descubrir las carencias de información que tenía. Me hacía falta saber, por ejemplo, cómo se reportaba una emergencia en un avión de ese tamaño en un lugar tan remoto y aislado. El aeropuerto más cercano al lugar del accidente, el aeropuerto con torre de control, más cercano al lugar del accidente, está prácticamente a 3 horas y media de vuelo.
Entonces poder dar con los reportes, con las grabaciones, con las señales de los operadores de torres de control que estuvieron en contacto con el aparato. Y había grandes vacíos de información en ese momento. También conocer cómo era el trayecto del río que estaba cerca de ahí y que, digamos, la gran señal en ese lugar de la selva que se llama el Apaporis, porque la última comunicación del piloto del avión es que iba a intentar acuatizar en ese río. Eh, es una tarea prácticamente imposible. Quizás si se hubiera cumplido el plan del piloto, se habrían podido salvar los pasajeros o quizás habrían muerto todos porque es un río gigantesco que se llama el Apaporis, uno de los mayores afluentes del Amazonas, y ese río está lleno de rápidos, lo que en la zona se conoce como cachiveras. Además, es un río que tiene un curso caprichoso, que en ocasiones vuelve confusa la cartografía. Tanto así que de acuerdo con las señales de la radiobaliza del tracer electrónico del avión, al comienzo empezaron a buscar en la orilla equivocada del río y terminan dándose cuenta por la guía de un indígena que a su vez es cartógrafo a partir de un sobrevuelo al que va uno de los voluntarios de la búsqueda, que no es un indígena, pero que graba en su celular desde el aire en dónde está el lugar donde probablemente está emitiendo la señal a la radiobaliza y los indígenas descubren rápidamente que están buscando en la orilla equivocada. Ese tipo de pequeños grandes hallazgos se junta también con un perro, con los esfuerzos de un perro buscador, que es el que encuentra dos de las principales pistas para dar con los niños. Primero, encuentra un biberón, una botella de leche de bebé vacía y que necesariamente pertenece a la bebé, a la que tenía 11 meses en el momento del accidente. Y empieza a seguir ese rastro el perrito, que es un perro entrenado, un perro que además había llegado a Colombia dentro de una donación para descubrir minas antipersonales, pero que en el entrenamiento descubren que es tan bueno para el rastreo que le cambian su misión, mientras que casi todos los demás perros están dedicados a la localización de minas terrestres. A este lo entrenan para rastreo. Y en ese rastreo, él también encuentra por primera vez la huella de uno de los niños. Y dicen, bueno, ¿por qué va un solo niño y por qué se ve un solo pie? Y los indígenas les explican que los niños están caminando como les enseñaron sus mayores, que es que cuando los indígenas caminan en la selva, caminan no uno al lado del otro, sino uno detrás del otro, en algo que se conoce como fila india, y todos ponen el pie donde lo ha puesto el primero, para que no quede sino una huella y no se sepa cuántas personas van. Es algo de la tradición Huitot. Y entonces por eso se explican que aparezca una sola huella. La lectura de todos esos señales en medio de una selva es apasionante, pero también exige que uno empiece a documentarse sobre por qué es esto, por qué funciona de tal manera, por qué, por ejemplo, en la cultura de los huitotos está mal vista la acumulación, que es algo que parte desde el mismo sistema numérico de estas culturas indígenas. Así como nosotros contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco hasta el infinito, ellos solo tienen tres números, que en su lengua significa menos que suficiente, suficiente y más que suficiente. Entonces, eso mismo crea una cultura ajena a la acumulación. Si tú tienes suficiente, por decir algo, arroz, no necesitas más.
Si tú tienes menos que suficiente, necesitas un poquito más, pero si tienes más que suficiente, probablemente lo que tienes de más lo está necesitando alguien. Y esta comprensión numérica del mundo también es una comprensión filosófica para ellos. Ujú. Entonces, es muy interesante el choque entre las formas de ver el mundo occidentalizadas frente a los indígenas. También, pasa una cosa importante, Humberto. Los colombianos tenemos, muchos de nosotros, la gran mayoría, cercano al ancestro indígena. Somos en general mestizos, pero en Colombia no existe la cultura de reconocer a los indígenas ni de reconocerse como mestizos, eh, de tal manera que nos vemos en el espejo más blancos de lo que realmente somos. Y este encuentro de los niños y esta experiencia de poder mezclar a los militares con los indígenas creó también en Colombia un orgullo perdido por el conocimiento indígena y por la forma indígena de ver el mundo. Conversamos con el periodista Daniel Coronel, autor de Los niños del Amazonas, 40 días perdidos en la selva, editado por Aguilar. Y hablar de lo que en el fondo está detrás del milagro, en el fondo, lo que no, por lo menos lo que no alcanzó a llegar a Chile, como se dice. Hablar de la historia de la familia, de la mamá de estos niños que mueren cuando el avión capota. Y también la historia del padre, de Miller Manuel Renoque, que tiene como, y lo menciona usted en el libro, como que en el fondo estos niños huyen de lo que él mismo les daba. Una vida de violencia en el fondo. ¿Cómo fue darle con cómo fue dar con ese punto y encontrar esos datos detrás del milagro? Pues empezaron a salir muy pronto y, y hay una evidencia muy clara, Humberto. Muy probablemente los niños no querían que los encontraran. Temían que los fueran a castigar, temían sufrir experiencias que habían sufrido antes. Eh, Ujú, el padre de los dos menores y padrastro de los dos mayores está actualmente preso como sospechoso de haber cometido abusos contra la mayor de las niñas, que es la guía de toda esta expedición. Entonces, eh, es muy doloroso y es algo que, digamos que hay que tratar con respeto y con sutileza, porque, primero porque estos niños tienen un futuro y los seguiremos conociendo y viendo a lo largo de sus vidas y ojalá el destino les depare una vida feliz. Pero lo cierto es que este terrible accidente que les quitó a su mamá, que los puso en medio de la selva por 40 días, quizás también haya sido la oportunidad de tener una vida mejor hacia el futuro. Quiero decir que de algo tan terrible, tan lesivo, tan malo, puede haber salido algo mejor por lo menos para estos cuatro niños. Y el hecho de que hayan sufrido violencia no los vuelve unos niños excepcionales en su medio, sino dolorosamente puede ser que esa sea la vida de la mayoría de los niños en estas áreas. claro, en el fondo es como fue la oportunidad de escapar. Sí, y tal vez incluso escapar quedándose. Ujú. Es muy particular esto porque eh, la caída del avión eh, es también un reencontrarse con la selva como un dulce escondite, como ese Ujú. escondite de los juegos infantiles que también era la manera de evitar violencia verbal y física en algún momento. Y me parece un pasaje supremamente poético cuando los niños son encontrados, uno de los indígenas que lo encontró levanta a la bebé y empieza a arrullarla
y le canta justamente la canción que les cantaba a su mamá antes de, pues obviamente cuando los niños estaban creciendo, les cantaba una canción que se llama Hitoma, Hitoma Buinaima, que hace alusión a que por muy dura que sea la vida, por muy terrible que se porte, hay momentos en que va a mejorar, porque va a volver a salir el sol. Y que cuando sale el sol, también, por muy fuerte que esté el sol, está la mamá para abrazar, para protegerlos del sol y para recordarles que el sol también se acabará. Esos ciclos, ese juego entre el hombre y la mujer, la luna y el sol y todo, eh, son una muestra de la cosmogonía huitota que yo quisiera entender mejor. Leí todo lo que pude para escribir el libro y todo, pero es difícil explicarla en palabras. Pero sí se siente a lo largo del hallazgo de los niños y del regreso de ellos al seno de sus familias. Se siente como es una forma totalmente diferente a la que tendría un niño de ciudad de entender lo que le había pasado. ¿Cómo juega en usted, Daniel? Desconozco si usted cree o no, si usted es creyente de em, religión, magia, lo que caiga del cielo, y verse enfrentado a esta ideología, a esta ideología, hasta a las ideas indígenas respecto de cómo se implementaron en el encuentro de estos niños. No soy creyente, soy un agnóstico total y como parte de mi trabajo de periodista de investigación, el escepticismo no es solo una actitud, sino un deber. Uno debe verificar todo lo que tenga al frente. Así lo hice también escribiendo este libro hasta un punto en el que se acabaron las explicaciones, Humberto. Ujú. Yo pude entender cómo funcionaba un avión, cómo funcionaba el helicóptero de rescate, cómo se movían los militares, cuáles eran las armas que usaban, cuál era el entrenamiento de los perros, entender también cómo era el sistema de signos usados por los indígenas para avanzar, cómo ellos entendían la búsqueda en círculos concéntricos, pero jamás pude entender por qué terminaron encontrando unos niños que había buscado Google con sus satélites de ubicación, que habían buscado 14 helicópteros volando por la zona, los 100 militares mejor entrenados de Colombia, y los vienen a encontrar en una visión de Yagé por cuenta de un chamán indígena a 10 metros del lugar donde dijo que estarían. Eso es algo para lo cual yo no tengo respuesta. Debe existir respuesta, pero mi conocimiento no alcanza para eso. No quiere decir que no exista. Siempre he pensado que es como si te topas de un momento a otro con un aviso que esté escrito en japonés. No quiere decir que ahí no diga nada. Con toda Ujú. seguridad dice algo, pero el conocimiento que tienes no alcanza para leerlo. Desconoces ese idioma. Lo mismo siento con esto. Debe haber una buena explicación de por qué 40 días después de estarlos buscando con la tecnología más sofisticada del mundo, aparecen donde los vio el chamán en una visión eh, que ellos no aceptan que sea calificada como alucinación, pero digamos, en una visión de la ayahuasca o el yagé que le dice están exactamente acá. La historia de esa alucinación y es como entra el yageo en la ayahuasca. Em, cómo traerlo de un lugar a otro con cargo de platas públicas y sin que la Contraloría colombiana se entere respecto de es como en un documento, ¿cómo defiendo esto? Eh, No, pues imagínate esto, Humberto. La cultura huitota, como te digo, rechaza la acumulación. La acumulación incluso para estas medicinas sagradas. Entonces, si tú vas a hacer una toma,
no puedes tener dos tomas, sino una sola. Y la primera toma de Yahé que estaba aplicando el chamán se perdió porque él se la dio al padre de los niños menores, padrastro de los mayores, y parece que él no fue capaz de ver nada porque lo único que encontraba era una maloca y una maloca es una gran casa comunitaria indígena y el reproche frente a algo que había hecho mal. Entonces ahí se perdió la primera toma y necesitaban más yagé. El yagé es una elaboración compleja porque lo hace una mujer y se lo bebe y lo lee un hombre. En todo hay mezcla de la utilidad de un género frente al otro. Eh, una mama en el Araraquara prepara esto y además manda un pedacito de bejuco. Cuando lo pone en ese lugar de la selva, la única forma de traerlo rápidamente es enviar un enorme helicóptero Black Hawk cuyas horas de vuelos valen cientos de miles de dólares. O sea, es muy caro. Y entonces hablo por teléfono con uno de los oficiales que ordenó el desplazamiento y me dijo, miren, yo puedo decir de todo, pero si la Contraloría me pregunta por qué gasté tanto para mandar a traer una toma de yaje, va a ser muy difícil que entiendan que era la única manera de traer la medicina que necesitaban los indígenas y que evidentemente eh, 36 horas después de que llegara el helicóptero y estuviera preparada la medicina, aparecieron los niños. Entonces, digamos, desde el punto de vista de resultados, habría forma de explicarlo, pero imagínate si tú le entregas a un auditor, no, y es que mandé un helicóptero que vale, no sé, $60,000 a haberlo enviado para que recogiera un pedazo de liana y una bebida que va preparado porque la necesitamos para encontrar a los niños. Pero así pasó y pasó dentro de este ámbito mágico que fue la búsqueda de los niños perdidos en el Amazonas. Y en sensaciones, ya ha ocurrido la historia, publicado el libro, con distribución tanto en Colombia, en Chile. ¿Qué, qué sensación le deja a usted como quien llevó al papel esta historia? Y obviamente, ¿cómo figura usted también la tutela interpuesta en contra suya y de la editorial respecto de la publicación? Y si es que puede hablar obviamente de lo último. Sí, señor. Sí, claro que sí puedo. Para mí, el libro fue un salvavidas. Yo estaba pasando los meses más duros de mi vida cuando empecé a escribir. Eh, Dos miembros de mi familia habían sido diagnosticados con cáncer con diferencia de meses y el mundo se estaba abriendo bajo mis pies. Como le he dicho, Humberto, no soy un hombre creyente y no podía, no podía rezar. Y cuando uno no puede creer, lo más fácil es tratar de saber. Y entonces leía textos de oncología en el idioma en que me funcionara y no podía dormir, no podía comer, no podía hacer muchas cosas. Y haber dedicado mi insomnio a escribir el libro, de alguna manera me salvó y me permitió reencontrarme en medio de un estado de tristeza inmenso en el que estaba. Eh, sobre la tutela, el padre preso de los niños, que pues está procesado justamente por maltrato a ellos, vino a poner una acción de amparo ante la legislación colombiana y recibió la razón. Los jueces se la dieron en dos instancias, diciendo que había que eliminar unas partes del libro para amparar el derecho de los niños a la intimidad, pero realmente sentí yo que lo que estaban amparando era su propio derecho a que no se conociera lo que Mm. pasó.
Bueno, en los minutos que nos quedan, que fueron muy pocos pero que espero que para quienes van a ver o escucharán este podcast, sepan que sea un aliciente de ir a su librería favorita o en formato digital también y vayan por esta magnífica historia. Ante todo, yo creo tomar el aspecto medioambiental y yo creo que también, y en tanto también la reivindicación al conocimiento indígena respecto de un milagro. Quiero referirme a la historia como un milagro, porque muere una cantidad de personas importantes y se salvan estos niños. Y por algo, y no le pongamos razón. Yo creo, dejémonos sorprender. Yo creo que en su caso, vaya que se sorprendió respecto de muchos aspectos que tocan el libro. Es una historia magnífica, tremendamente escrita, tremendamente cinematográfica, para quienes van a ver y escucharán este podcast a futuro. Y quiero darle las gracias, Daniel, por su tiempo. Entiendo las labores sus labores como jefe en noticias en Univisión y que se haya dado el tiempo para conversar con este podcast. Y estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste. Muchas gracias, Humberto. Yo les agradezco mucho si pueden leer este libro, porque a mí me ayudó a escribirlo y creo que leerlo puede ayudar a entender el valor de la diferencia, entender que no podemos menospreciar los conocimientos ancestrales y que a pesar de las enormes diferencias que podamos tener en ideologías, en políticas, en religiones, siempre hay una esencia humana que nos es común y que a partir de esa humanidad quizás logremos encontrar la salvación propia y la de los demás. Muchísimas gracias por haberme invitado. Daniel Coronel, periodista colombiano, autor de Los Niños del Amazonas, 40 días perdidos en la selva, editado por Aguilar en conversación con los traficantes de cultura. Mi estimado Daniel, qué gusto. Mil gracias, Humberto. Un gran gusto. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.